En la década de 1930, el mundo se volvió adicto a la velocidad. No era solo una obsesión técnica, era una fiebre colectiva. Cada kilómetro por hora ganado parecía una victoria sobre la propia naturaleza. Los trenes, que durante décadas habían simbolizado progreso y estabilidad, se convirtieron en armas de prestigio nacional. Ir más rápido no significaba llegar antes, significaba dominar el futuro. Y ningún país estaba dispuesto a quedarse atrás. En estaciones, cafés y fábricas se hablaba de récords como si fueran gestas deportivas. Los periódicos dedicaban portadas enteras a locomotoras aerodinámicas que parecían sacadas de una novela futurista. Las empresas ferroviarias entendieron pronto el poder de la imagen. Un tren veloz no solo transportaba pasajeros, transportaba orgullo. Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos entraron en una carrera silenciosa pero feroz, donde cada segundo ganado justificaba millones invertidos y riesgos cada vez mayores. En ese contexto nació una locomotora británica pintada de azul intenso, estilizada como una bala y diseñada con un solo propósito: ser la más rápida del mundo. Su nombre era Mallard. No fue concebida como una máquina práctica ni duradera, sino como una declaración de intenciones. Sus líneas suaves, su carenado y su silueta baja eran el resultado de horas en túneles de viento y mesas de dibujo. Todo en ella estaba orientado a vencer al aire, a reducir la resistencia, a convertir el acero en velocidad pura. Los ingenieros que la desarrollaron sabían que estaban caminando sobre una cuerda floja. Cada mejora aerodinámica implicaba sacrificar accesibilidad mecánica. Cada gramo ahorrado significaba menor margen de seguridad. Pero la presión era inmensa. Gran Bretaña necesitaba un símbolo. En plena resaca de la Gran Depresión, el país buscaba demostrar que aún podía liderar al mundo con inteligencia y tecnología. Y el ferrocarril era el escenario perfecto. Mallard no estaba sola en esa carrera. En Alemania, locomotoras igualmente estilizadas eran utilizadas como instrumentos de propaganda, presentadas como pruebas de supremacía técnica. En Estados Unidos, gigantes de acero eran exhibidos en ferias mundiales como presagios de un futuro dominado por la potencia y el tamaño. Cada nación apostaba por una filosofía distinta, pero todas compartían la misma obsesión: romper límites visibles, aunque los invisibles comenzaran a tensarse. Lo que pocos entendían fuera de los talleres era el precio real de esa obsesión. A altas velocidades, una locomotora de vapor no es solo una máquina en movimiento. Es un sistema al borde del colapso. Pistones golpeando a ritmos imposibles, bielas sometidas a cargas cíclicas brutales, cojinetes que dependen de una delgada película de aceite para evitar que el metal se funda contra el metal. A velocidades normales, todo eso funciona en equilibrio. A velocidades extremas, ese equilibrio se convierte en una ilusión frágil. Mallard fue modificada específicamente para un intento de récord. Se seleccionó el mejor carbón disponible, se revisaron tolerancias, se reforzaron componentes críticos y se instalaron sistemas de alerta diseñados para avisar cuando algo comenzara a fallar. No eran sistemas de protección, eran simples avisos, porque en aquella época no existía tecnología capaz de detener automáticamente una locomotora lanzada a más de 120 millas por hora. Todo dependía del instinto humano. El lugar elegido para el intento no fue casual. Una larga pendiente descendente conocida como Stoke Bank ofrecía el escenario perfecto. No era una bajada extrema, pero sí lo suficientemente prolongada como para permitir que la locomotora ganara velocidad sin exigirle potencia adicional durante demasiado tiempo. La estrategia era clara: dejar que la gravedad hiciera parte del trabajo y empujar la máquina justo hasta el límite. La mañana del intento, el ambiente estaba cargado de tensión. No había multitudes ni celebraciones, solo técnicos, tripulación y observadores conscientes de que aquello podía acabar en gloria o en desastre. El maquinista y el fogonero fueron elegidos no por fama, sino por sangre fría. Ambos sabían que no habría margen para errores. Una vibración fuera de lugar, un olor extraño, un sonido anómalo podía significar el final.
Cuando la locomotora comenzó a moverse, nada parecía fuera de lo normal. El ritmo aumentó progresivamente. Las vibraciones crecieron, pero se mantenían dentro de lo esperado. A 100 millas por hora, el paisaje ya era una mancha continua. A 110, el ruido se transformó en un rugido constante. A partir de ahí, la máquina dejó de comportarse como un tren y empezó a comportarse como un proyectil. Durante unos instantes irreales, Mallard superó todo lo conocido. Los instrumentos registraron cifras que nadie había visto antes en una locomotora de vapor. El récord se alcanzó. El objetivo se cumplió. Gran Bretaña había ganado la carrera de velocidad. Pero mientras el papel del registrador dibujaba la línea histórica, dentro de la máquina algo comenzaba a romperse. El problema no fue visible de inmediato, no hubo explosión ni descarrilamiento. Fue algo más sutil y más peligroso. Un olor penetrante invadió la cabina, una señal química diseñada para advertir de un sobrecalentamiento crítico. Los hombres en la cabina lo comprendieron al instante. Aquella fragancia amarga no era solo una advertencia, era una sentencia. Significaba que uno de los componentes más castigados de la locomotora estaba cediendo. La velocidad comenzó a reducirse. El récord ya estaba asegurado, pero la supervivencia de la máquina no. Cada segundo adicional aumentaba el riesgo de una avería catastrófica. El tren siguió avanzando, ahora como un animal herido que aún no ha caído, pero sabe que algo ha cambiado para siempre. Lo que nadie fuera de los talleres supo en ese momento es que Mallard había cruzado una línea invisible. Había demostrado que la velocidad era posible, pero también que tenía un precio inmediato. El mismo viaje que la convirtió en leyenda estaba a punto de marcarla para siempre. La locomotora más rápida del mundo había ganado y al mismo tiempo había comenzado a autodestruirse. El momento exacto en que la locomotora alcanzó su velocidad máxima fue también el instante en que empezó a perder la batalla contra la física. Desde fuera, nadie notó nada extraño. El tren seguía avanzando con majestuosidad. El paisaje continuaba deslizándose como una pintura borrosa y el rugido del vapor aún dominaba el aire. Pero dentro de la máquina, en su corazón mecánico, se había iniciado una reacción en cadena que ningún ingeniero podía detener. Las locomotoras de vapor funcionan gracias a un equilibrio delicado. Cada pistón empuja, cada biela transmite movimiento y cada cojinete depende de una película microscópica de aceite para evitar que el metal roce directamente contra el metal. A velocidades normales, ese sistema es estable. Pero cuando la velocidad se multiplica, también lo hacen las fuerzas internas. A más revoluciones, más fricción. A más fricción, más calor. Y el calor es el enemigo silencioso de cualquier máquina. En el caso de Mallard, el punto débil estaba bien identificado incluso antes del intento de récord. Su diseño utilizaba 3 cilindros, uno de ellos situado en el interior del chasis. Esta configuración permitía una entrega de potencia más suave, pero concentraba enormes esfuerzos en un único cojinete central. Ese componente, conocido por los mecánicos como el gran cojinete central, soportaba una carga brutal incluso en servicio normal. A velocidad extrema, esa carga se volvió insoportable. Mientras la locomotora descendía por la pendiente, los pistones comenzaron a moverse a un ritmo casi antinatural. Cada uno recorría su carrera varias veces por segundo, golpeando el sistema como un martillo invisible. Las vibraciones no se anulaban entre sí, al contrario, se amplificaban. Se generó un fenómeno peligroso: resonancia. La máquina empezó a vibrar de una forma que no estaba prevista en ningún cálculo. El aceite que lubricaba el cojinete central tenía una función vital: mantener separadas las superficies metálicas, pero el aumento de temperatura redujo su viscosidad. El lubricante comenzó a perder consistencia, volviéndose demasiado fluido para cumplir su función. En ese punto, la película protectora empezó a romperse, el metal quedó expuesto. Y cuando dos superficies de acero se tocan a esa velocidad, el resultado es devastador. Fue entonces cuando se activó el sistema de alarma. Mallard
estaba equipada con una cápsula química diseñada para romperse si la temperatura del cojinete superaba un umbral crítico. Al estallar, liberaba un olor penetrante e inconfundible. No era una simple señal olfativa. Era la última advertencia posible antes de un fallo catastrófico. Cuando ese olor invadió la cabina, el mensaje fue claro. La máquina estaba sufriendo daños internos graves. El maquinista reaccionó de inmediato. Redujo la apertura del regulador, disminuyendo la entrada de vapor a los cilindros. La velocidad comenzó a caer, pero el daño ya estaba hecho. Dentro del cojinete, el metal blanco que recubría la superficie había empezado a deformarse. Ese material, diseñado para sacrificarse antes de que el acero estructural resultara dañado, comenzó a fundirse lentamente. No fue una explosión, sino algo peor. Una degradación progresiva que debilitaba el sistema segundo a segundo. A medida que la locomotora avanzaba, ya sin intentar batir ningún récord, el calor seguía acumulándose. Cada giro del cigüeñal agravaba la situación. Si el cojinete se hubiera gripado por completo, el resultado habría sido inmediato y violento. La biela se habría bloqueado, el cigüeñal se habría detenido en seco y la locomotora podría haber sufrido una avería terminal o incluso descarrilar a alta velocidad. Solo la rápida reacción de la tripulación evitó ese escenario. Cuando finalmente la locomotora se detuvo para ser inspeccionada, los técnicos no necesitaron mucho tiempo para entender lo ocurrido. Al desmontar el cojinete central, encontraron señales claras de sobrecalentamiento extremo. El recubrimiento estaba ennegrecido, deformado y parcialmente desplazado. El metal había fluido como cera caliente, dejando zonas sin protección. Era la prueba irrefutable de que la máquina había superado su límite físico. Ese descubrimiento cambió por completo la percepción del récord. Hasta ese momento, el logro había sido celebrado como una victoria pura. Pero ahora quedaba claro que había sido una victoria al filo del desastre. La locomotora no solo había alcanzado una velocidad sin precedentes, sino que lo había hecho sacrificando su propia integridad mecánica. El mismo viaje que la convirtió en leyenda estuvo a segundos de convertirla en chatarra. Los ingenieros revisaron los registros con detenimiento. Analizaron temperaturas, tiempos y velocidades. Llegaron a una conclusión inquietante. Mallard no podía repetir esa hazaña sin sufrir daños graves. El récord había sido posible solo porque el intento duró lo justo para no provocar una destrucción total. Unos segundos más y el cojinete habría fallado por completo. La máquina no había sido diseñada para mantener ese régimen de funcionamiento, solo para tocarlo fugazmente. Esta revelación tuvo consecuencias inmediatas. Aunque el récord se mantuvo y sigue vigente hasta hoy, la locomotora nunca volvió a ser llevada a ese extremo. Se reforzaron protocolos, se limitaron velocidades y se asumió una verdad incómoda. La velocidad máxima absoluta no era compatible con la longevidad del diseño. El récord había demostrado lo que era posible, pero también lo que no debía repetirse. Mientras tanto, en otros países, historias similares comenzaban a emerger. Locomotoras diseñadas para romper marcas mostraban signos de fatiga prematura. Vibraciones excesivas, desgaste acelerado y averías recurrentes aparecían una y otra vez. El mensaje era el mismo en todos los casos. La tecnología del vapor estaba alcanzando su techo. Más allá de cierto punto no importaba cuánta ingeniería se aplicara. El acero, el aceite y la geometría tenían límites infranqueables. Mallard se convirtió así en algo más que una campeona de velocidad. Se transformó en una advertencia. Un ejemplo perfecto de cómo la obsesión por el récord puede empujar a una máquina más allá de lo razonable. El público celebró la cifra, pero los ingenieros aprendieron la lección. A partir de ese día, la velocidad dejó de ser el único objetivo. La fiabilidad y la seguridad empezaron a recuperar su lugar. La locomotora más rápida del mundo había sobrevivido, pero no había salido indemne. Su estructura había sido marcada por el esfuerzo y su futuro quedaba condicionado por aquel instante de gloria extrema. La autodestrucción no fue inmediata ni espectacular, pero fue real, silenciosa y definitiva en términos de diseño.
Y lo más inquietante era que Mallard no fue un caso aislado. La misma carrera por la velocidad estaba llevando a otras máquinas, en otros países, al mismo abismo. Y en la siguiente parte, esa verdad se haría imposible de ignorar. El récord de Mallard no fue solo una hazaña técnica, fue un punto de inflexión. Aunque el público lo celebró como la culminación gloriosa del vapor, para los ingenieros significó algo muy distinto: la confirmación de que el límite ya había sido alcanzado. La locomotora más rápida del mundo no había demostrado que el vapor podía ir más lejos, sino que ya no podía ir más allá sin destruirse a sí mismo. A partir de ese momento, la carrera por la velocidad dejó de ser una promesa y se convirtió en una advertencia. En los meses posteriores al récord, Mallard volvió al servicio regular, pero nunca volvió a ser la misma. Los límites de velocidad fueron estrictamente respetados y la máquina fue tratada con un cuidado casi reverencial. Los ingenieros sabían que aquel récord había sido posible solo gracias a una combinación muy específica de condiciones favorables, preparación extrema y una ventana de tiempo peligrosamente corta. Repetirlo habría significado arriesgar la locomotora completa y posiblemente la vida de la tripulación. El mensaje era claro: la velocidad máxima absoluta era incompatible con la fiabilidad a largo plazo. Este descubrimiento no ocurrió en aislamiento. En Alemania, las locomotoras diseñadas para romper récords comenzaron a mostrar patrones similares. Tras cada intento de alta velocidad, los talleres registraban un aumento alarmante de revisiones urgentes. Cojinetes recalentados, bielas fatigadas, ruedas deformadas por vibraciones y estructuras sometidas a esfuerzos para los que nunca habían sido pensadas. Aunque la propaganda mostraba imágenes triunfales, los informes internos contaban otra historia. Cada récord dejaba cicatrices invisibles que solo los mecánicos podían ver. En Estados Unidos, el gigante ferroviario tampoco escapó a esta realidad. Las enormes locomotoras experimentales diseñadas para dominar las vías rápidas comenzaron a ganarse apodos poco halagadores entre las tripulaciones. Vibraciones constantes, inestabilidad a alta velocidad y desgaste prematuro hicieron que aquellas máquinas, aunque impresionantes a la vista, fueran cada vez menos confiables. En lugar de convertirse en el futuro del transporte, se transformaron en experimentos costosos que confirmaban la misma conclusión. El vapor estaba llegando a su techo físico. El problema no era falta de talento ni de recursos, era una cuestión fundamental de física. A velocidades extremas, las masas alternativas de una locomotora de vapor generan fuerzas que crecen de manera exponencial. Cada pistón, que cambia de dirección miles de veces por minuto, introduce cargas que ningún material del momento podía absorber indefinidamente. Los cojinetes, dependientes de lubricación hidrodinámica, funcionaban dentro de un margen estrechísimo. Bastaba un pequeño aumento de temperatura o una leve pérdida de presión de aceite para iniciar una cadena de fallos imparable. Ningún diseño, por elegante que fuera, podía escapar a esas leyes. Mallard, sin proponérselo, se convirtió en la prueba definitiva de ese límite. No fue un fracaso, pero tampoco fue una victoria limpia. Fue una demostración honesta de hasta dónde podía llegar la tecnología del vapor cuando se la empujaba al extremo. Y ese extremo resultó ser peligroso, costoso y, sobre todo, insostenible. El récord quedó grabado en la historia, pero también quedó grabado el precio que se había pagado por él. A partir de entonces, la atención comenzó a desplazarse lentamente hacia otras formas de tracción. Los motores diésel, más simples en su movimiento interno y menos castigados por fuerzas alternativas, empezaron a mostrar ventajas claras. Los sistemas eléctricos, aunque todavía limitados, ofrecían una promesa aún mayor: velocidad sin martilleo, potencia sin bielas, control sin vibraciones destructivas. Frente a ellos, el vapor parecía cada vez más un gigante noble, pero condenado. El final de la era del vapor de alta velocidad no llegó con una explosión ni con un desastre público. Llegó con una comprensión silenciosa. Los ingenieros dejaron de perseguir récords imposibles y comenzaron a enfocarse en fiabilidad, eficiencia y seguridad. Las locomotoras de vapor siguieron trabajando durante años,
pero ya no como candidatas a batir marcas, sino como herramientas robustas para tareas donde la velocidad extrema no era necesaria. El sueño de un vapor más rápido que cualquier otra cosa había terminado. Paradójicamente, ese final fue lo que hizo eterno el récord de Mallard. Al demostrar que el límite estaba tan cerca del colapso, desalentó cualquier intento serio de superarlo. Nadie quiso arriesgar una locomotora completa, una tripulación y una reputación por unos pocos kilómetros por hora adicionales. Así, el récord no se mantuvo porque fuera fácil de batir, sino porque era demasiado peligroso de intentar. Hoy Mallard descansa como pieza de museo, inmóvil y silenciosa. Su pintura azul aún brilla bajo luces controladas, muy lejos del rugido que una vez atravesó el campo inglés. Para el visitante casual es un símbolo de triunfo. Para el ingeniero atento es algo más complejo. Un monumento a la ambición humana y a la fragilidad de los materiales frente a esa ambición. Cada remache y cada rueda cuentan una historia doble, de gloria y de advertencia. La locomotora tan rápida que se autodestruyó no lo hizo de manera espectacular ni inmediata. Se autodestruyó conceptualmente. Demostró que el camino que se estaba siguiendo no tenía futuro, y al hacerlo abrió la puerta a nuevas tecnologías que sí podrían avanzar sin romperse en el intento. Su sacrificio no fue inútil, fue necesario. La historia suele recordar a los vencedores, pero pocas veces recuerda a quienes señalaron el límite. Mallard hizo ambas cosas. Ganó la carrera y al mismo tiempo puso fin a ella. Fue el último suspiro de una era que había llevado el vapor tan lejos como era posible. Después de ella, el mundo no volvió a mirar la velocidad ferroviaria de la misma manera. Y quizás esa sea su mayor lección. No todo récord está hecho para repetirse. Algunos existen para enseñarnos hasta dónde no debemos volver a empujar. En la búsqueda obsesiva de ir más rápido, Mallard encontró el borde del abismo y regresó con una verdad incómoda. El progreso no siempre consiste en acelerar, sino en saber cuándo cambiar de camino.